Y son las 7 en punto, aquí en el estudio de radio. Comienza un día nuevo, una nueva semana, un nuevo día. El 7 de noviembre. El tiempo va muy rápido, ya vamos finalizando el año 2022. ¿Y quién sabe qué va a traer el año nuevo? ¿Quién sabe? Solo Dios lo sabe. Bienvenido a una nueva semana con el Señor, conjuntamente, usted y yo. Vamos a adorar, vamos a glorificar al único Dios que nos da su gracia, Jehová. Bienvenido a una nueva semana con el Señor. Lléname, Señor, tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, lléname, Señor, tu preciosa unción. Y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Restáurame, Señor, te quiero conocer. Las mujeres canten, ven Espíritu.
nombre a la presencia del Señor. De un grano de arena se ha formado un templo donde habita el Santo Espíritu de Dios. Un grano de arena, yo fui en el desierto. Un grano de arena, antes era yo, mas ya soy llamado un hermoso templo donde habita el Santo Espíritu de Dios. Hoy que somos templo del Espíritu Santo, columnas fieles y apoyo de la verdad, y en nuestra boca se halla un dulce canto con el cual podemos a Cristo alabar. Un grano de arena, yo fui en el desierto. Un grano de arena, antes era yo, mas ya soy llamado un hermoso templo donde habita el Santo Espíritu de Dios. De Dios. Padre, te agradecemos esta noche que podemos estar una vez más conjunto en esta transmisión para darte la honra y para darte la gloria. Te agradecemos por la gracia que hemos recibido, la misericordia que tú nos has dado durante la semana anterior. Te pedimos, Señor, para que bendiga la transmisión de hoy, que bendiga a cada uno que está escuchando esta noche, y cada corazón que sea abierto para recibir de ti, para recibir tu verdad y tu palabra, que tocas cada corazón, y que tu mano milagrosos se ponen sobre las vidas que hoy necesitan tu ayuda, que hoy están en dificultades, que están en necesidades, las vidas que hoy están enfrentando enfermedad, porque estamos convencidos, tenemos la convicción que esta noche vas a tocar corazones, vas a salvar almas, vas a hacer milagros en las vidas de las que estás sintonizando este programa. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Roto estaba mi corazón, pero tu mano
Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. Sí, en ti, en ti, en ti soy libre. Sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios. Eres mi libertad. Oh, oh, oh. Pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad. Venga tu reino a este lugar. Sí, en ti, en ti, en ti soy libre. Sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios. Eres mi libertad. Oh, oh, oh. En ti soy libre, sé exaltado. En ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios. Eres mi libertad. Tú vivo estás en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios. Eres mi libertad. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Tremenda canción. Y la próxima la vamos a dedicar con deseo de una buena semana. Muchas bendiciones. La vamos a dedicar a Mamalí. La vamos a dedicar a Mariela Guerra y su familia. A tía Viola, Johnny Irene, a José Bridgewater, Sara Betancourt, Luz Marina Blanco, señora Lear, Greta Sánchez y también Rose Celestin. Especialmente para ustedes. La próxima canción. Escuchen la letra. Venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino,
fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgenos, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme, lo necesitamos, Señor. Sumérgeme. Y una feliz semana y muchas bendiciones y mucho cariño para Isaac Paternina, para María Eugenia, para Latifa Félix, Norma Peters, Angela Kroon, Orlando Urbia y también para Irvin y Ruli Albertes. Para ustedes tengo la próxima canción, pero antes de poner la canción, quiero compartir con ustedes un testimonio. Como mayoría de ustedes ya saben, mi mamá está en una casa de cuido. Y unos días atrás yo fui a visitarla y había allí una señora en lágrimas. Y unos días antes ya yo vi a la señora y yo quería hablar con ella, pero no tuve la oportunidad para hablar con ella. Pero ese día
la vi llorando, sentado allí, y yo la acerqué. Y yo le pregunté, ¿por qué lloras? Y ella me contó la pena que ella tiene por su esposo que está allí en la casa de cuidado. Y ella acabó de perder también un hermano. Y yo hablé con ella de Cristo Jesús. Que Cristo es la roca. Que Cristo es la fuerza para seguir. A pesar de las circunstancias, podemos confiar que en Cristo Jesús tenemos la fortaleza y que Cristo Jesús es la fundación, una roca sólida sobre la cual podemos parar y jamás caeremos. Y esa señora me escuchó y Cristo tocó su corazón. Por eso la próxima canción que la voy a dedicar a las personas que ya he mencionado. Pero escuchen las letras. La canción llama Roca de mi salvación. Y si esta noche estás en penas, estás pasando por momentos difíciles, abre tu corazón y deja a Cristo entrar en tu corazón y entrar en tu vida. Amén. En el nombre de Cristo, la próxima canción, Roca de mi salvación. Eres la roca de mi salvación, mi fortaleza, Señor, mi esperanza y mi inspiración. Yo solo a ti clamaré. Y yo creo en ti, yo creo en ti. Tú has sido siempre fiel, mi ayudador en mi necesidad. Siempre contigo
Tremenda canción, Roca de mi salvación. Y la semana anterior, Bully Bulbay estaba de cumpleaños. Morena Hoyer, Justin Carolina, estaba de cumpleaños. Para ellos, felicitaciones, muchísimos años más. Que Dios les sigue bendiciendo con muchos años más y de buena salud. Que Dios les sigue protegiendo en sus vidas. Y para ustedes tengo la próxima canción. Gloria a Dios. Tremenda canción. Y la próxima canción la vamos a dedicar a nuestra gente de Venezuela. La vamos a dedicar con mucho cariño. Y bendiciones para la familia Natale, tía Mireya, para Antonio, para María. La vamos a dedicar también a Jessica Benaria, Natalie Flores, Adorable Salas, Armando Rincón y su Jessie Perota. Especialmente para ustedes. La próxima canción. Postrado en adoración, mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón. Y no hay palabras, Jesús, para expresar mi atracción sobre ti.
en los hombres, sobre ti la gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso, eres el más deseado, porque sobre ti la gracia se derramó. Rebosa mi corazón con palabras de amor. Dirijo al Rey mi canción, postrado en adoración. Mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón. Y no hay palabras, Jesús, para expresar mi atracción sobre ti. La gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Sobre ti la gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso, eres el más deseado, porque sobre ti la gracia se derramó. Se derramó sobre ti, la gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Sobre ti la gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso, eres el más deseado, porque sobre ti la gracia se derramó. Porque sobre ti la gracia se derramó. Porque sobre ti la gracia se derramó. Qué tremenda canción y buena letra también.
Rebosa mi corazón por Jesús. Suegra Ivy Richards, buenas noches, feliz semana, que Dios le bendiga. También suegro papá Winkler, un feliz semana para ustedes, lleno de bendiciones. Y también para Charrasca, Juni su casa, Fernando y Erika Marcelo. Lo mismo para Natalie Mercer y su familia, y la familia Trinidad, Hernán y Sandra Trinidad. Que Dios le bendiga su nueva semana, y especialmente para ustedes tengo esta canción. Y voy a decir, escucha la canción, escucha la letra y canta la canción. Y deja que tu corazón se abre. Y deja que el Espíritu de Dios entra en tu corazón. Con esta canción vamos a alabar a Dios. Un momentico, algo no va muy bien. Ya, ahora vamos. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer.
Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de favor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre, por favor, ya dígame su nombre. Señor, se llama Mefibosé, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefibosé que el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de dar tu bajada, tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. El rey te manda a llamar en esta hora. Y escucha bien lo que él quiere decirte en este momento. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de dar tu bajada, tu vida nunca más será igual. El rey te manda a llamar. Escucha bien lo que te digo. El rey te manda a llamar. Todo lo que el enemigo te robó hoy, él te lo devuelve al 100 por 1. El rey te mandó a llamar. Sí, tremenda canción, El Rey te mandó a llamar. Y la próxima canción la vamos a dedicar también con mucho cariño y deseos de bendiciones. Y una semana de bendición y fructífero y de victoria para nuestra gente de Bonaire. Cedric Martinson y su familia, Ronchi y Magali Richards, y toda su familia, Varreña y Yuri Yanga, Romanda Molina, Omachechi, también Cedric y Geralda Zuleyana, y la familia entera. Y también para Steve y Melody Alimustar. Especialmente para ustedes, tengo la próxima canción.
Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y aquí se siente la presencia de Dios, y aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da, yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Sentimos gozo, sentimos paz, sentimos el amor que Dios nos da. Sentimos gozo, sentimos paz, sentimos el amor que Dios nos da. ¡Hueva! Y ahora sigue el gozo. Levanten las manos todos, levanten las manos todos, levanten las manos todos, así se alaba Dios, así, así, así se alaba Dios, así, así, así se alaba Dios. Levanten las manos todos, levanten las manos todos, levanten las manos todos, así se alaba Dios. Y seguimos alabando al Señor. ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Sí, Señor! Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre ti, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre ti, que quema, que quema y quema, 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 que quema, que quema y quema.
keep bubbling, keep bubble. But I'm off it, ornament like the one for my son. Yeah! Oh, Lord. Vamos a exaltar a Dios, invocar su nombre. Vamos todos a alabar y a cantarle a Él. Su nombre glorificar todos los pueblos. Cada día bendeciré su santo nombre. Bendecir su nombre, alabarle a Él, levanten sus manos, al que vive y reina, al que solo es digno de recibir honor. Yeah. Give me the praise. No te quedes sin cantar ni de adorar. Él te quiere bendecir, abre tu corazón a Él. Ahora es tiempo de alabar su santo nombre. Su nombre glorificar todos los pueblos. Gloria y honor. Da gloria y honor. Bendecir su nombre. Alabarle a Él. Levanten sus manos al que vive y reina, al que solo es digno de recibir honor. Gloria y honor, bendecir su nombre, alabarle a Él, levanten sus manos, al que vive y reina, al que solo es digno de recibir honor. Yeah. ¡Sí, Señor! Da gloria y honor, bendecir su nombre, alabarle a Él, levanten sus manos, al que vive y reina, al que solo es digno
una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando a continuación, mensaje espiritual con el pastor Gerald Dovad. Buenas noches, mi gente. Un placer de estar aquí una vez más con ustedes esta noche para comenzar una semana nueva con el Señor. Soy muy agradecido para poder hablar de la palabra de Dios, la palabra que cambió mi vida, la palabra que entró en mi vida y le di hogar, espacio en mi vida para así conocer al Señor más mejor. Vamos a comenzar a leer ahí en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 3. Ahí dice: como mis antepasados, sirvo a Dios con limpia conciencia. Aquí nos habla Pablo. Pablo nos da aquí algunos ejemplos para servir al Señor con una conciencia limpia. Eso es muchas veces un gran problema para cada uno de nosotros. Es un paso que tenemos que tomar, una decisión que cada uno de nosotros tenemos que tomar. Y dice también: si confiaste en el Señor, como tu madre Eunice y la abuela Loida, estoy seguro de que tu fe no se ha debilitado. Y eso es lo que se trata esta noche. Nuestra fe no debe ser debilitada. Tenemos que seguir creciendo. Tenemos que permanecer en el fe para seguir creciendo. Aquí en la Biblia, Pablo, un hombre que perseguía a los cristianos y encarcelaba a mujeres y niños y hombres, a todos los que creen en Jesucristo. Después de encontrarse con Jesús en Damasco, llegó a Ananías y ahí tuvo que desarrollarse más en lo que debía hacer. Estamos hablando esta noche de desarrollarnos en la palabra, en el conocer al Señor. Y el Señor dice a Ananías, dice: el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para conocer su voluntad. Aquí estamos hablando de conocer su voluntad, para ver a los justos y para oír su voz. Porque deberíamos dar testimonio de Él ante todos los hombres. Aquí está hablando que tenemos que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pablo nos enseña. Deberíamos dar testimonio de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, de los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida, en los milagros que Dios ha hecho en otras personas. ¿Por qué seguir dudando, mi gente? Y comprendo muy bien, seguimos en una época que es muy difícil. Hay dudas aquí, dudas allá, dudas en todo lo que estamos haciendo. Pero te puedo decir algo: si entregamos completo al Señor, no vamos a tener duda, porque sabemos muy bien que el Señor está allí con nosotros. Como personas podemos tener dudas, dudando en todo, dudando en los momentos que tenemos que tomar decisiones. Esa es la verdad. Pero puedo decirte, por eso Jesús ha ido a la cruz, ha muerto a la cruz, para ayudar, para salvar a los enfermos. Cada uno de nosotros no tenemos que competir para ser el mejor cristiano.
para ser el mejor que está hablando de la palabra. Tenemos que competir para estar salvo. Por eso Jesús fue a la cruz. Porque somos personas, somos débiles. Y la carta de Pablo sigue diciendo, viene a tu bautismo y lávate de tus pecados, invocando a su nombre. Aquí tienes a Pablo que siempre ejerce lo que Dios espera de él y perseveró para conocer su voluntad, para ver los justos y para escuchar su voz, lo que dice la palabra. En versículo 6 dice, por eso los ruego, dice Pablo, que desarrollan el don de Dios que recibieron cuando les impuse las manos. Aquí Pablo nos está diciendo para desarrollarnos, invocarnos en la palabra de Dios. Amén. Es un crecimiento, es un proceso, mi gente, de crecimiento. Es un desarrollo en nuestra vida. Cosas cambian. No somos más como fuimos antes. Somos una nueva persona. No hablamos más de muchas cosas como esos tiempos, pero cambiaron nuestras vidas. Es una maduración para crecer. Es un aumento de progreso. Una formación, mi gente. Aquí se trata de desarrollarnos espiritualmente, mi gente. ¿Por qué necesitamos desarrollarnos? Eso es la pregunta que mucha gente quizás piensa. Ahí en 2 Timoteo 1, versículo 10, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 10 dice, esto se hizo patente con la venida de nuestro Salvador Jesucristo, quien quebrantó el poder de la muerte y nos mostró la vida incorruptible por medio del Evangelio. Y de eso se trata, mi gente. Que sabemos que podemos reconocer que necesitamos a Jesucristo. Pablo dice que Dios lo ha designado como apóstol y maestro. Y él no se avergüenza de decir esto. Puedo preguntarte, ¿te avergüenzas cuando una persona te pregunta que eres un cristiano o que vas para la iglesia? Dios te ama. Dios quiere usarte también para su reino. Dios quiere usar cada uno de nosotros. Tenemos que tener la conciencia limpia para servir al Señor y entregarnos completamente a Él. No temas, porque Pablo estaba en el cárcel, pero siguió adelante para completar el trabajo que tenía que hacer. Deberíamos aferrarnos a las verdades que Él nos ha enseñado, dice Pablo. Las verdades sobre la fe y el amor que Cristo da a cada uno de nosotros. A medida que nos enfocamos por desarrollarnos más en sus palabras, y que así podemos recibir las bendiciones especiales que Él tiene para cada uno de nosotros, para seguir creciendo y llegar ahí donde Él quiere que llegamos. Una cosa es cierta, mi gente, y créeme, siempre hay un sufrimiento, un poco ahí, un poco allá. Siempre hay un sufrimiento, porque tomamos la decisión para aceptar a Jesucristo en nuestras vidas, de acuerdo con las cosas que hemos
las decisiones que hemos tomado. Lo mismo, mi gente, como ejemplo, sucedió a Pablo. Pablo encontraba muchas opciones de sus compatriotas judíos. El antiguo perseguidor ahora está expuesto a la persecución. Él fue arrestado varias veces y terminó en el prisión. Pablo también sufrió mucho, mi gente. Y voy a darles algunos ejemplos. En una de sus cartas, Pablo escribe: he trabajado más duro, he estado más encarcelado, más golpeado y más menudo enfrentado a la muerte. Los judíos me dieron el castigo de 40 y menos un bastón 5 veces. 3 veces fui flagelado. Una vez apedreado. 3 veces. Amén. Y una vez estuve dando vuelta en el mar durante horas, viajando y otra vez y navegando por todas partes. Peligros de ríos y de los ladrones, peligros de judíos. Amén. Y también no judíos, peligros en la ciudad y en el desierto, peligros en el mar, peligros en el medio de los falsos hermanos. Fue trabajo y trabajando muy duro. Muchas noches sin comer, tener hambre y sed. Días sin alimento, con frío y sin ropa suficiente. Así es, mi gente. Pablo también ha sufrido mucho, pero siguió haciendo lo que tenía que hacer. Un Crónicas 28, versículo 9, un Crónicas capítulo 28, versículo 9, dijo: luego David se dirigió a Salomón y él dijo: Salomón, hijo mío, dedicaste a conocer al Señor de tus padres, adóralo y sírvelo con un corazón limpio y una correcta disposición, porque el Señor ve todo corazón y entiende y conoce todos pensamientos. Si tú les buscas, lo encontrarás, pero si tú lo abandonas, Él te abandonará por completo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dios se deja encontrar, mi gente, si lo buscamos. El Espíritu de Dios conoce a Dios y Él vive en ti. Eso significa conocimiento de quién es Dios está en ti. No podemos acercarnos más cerca. Jesús es el camino, es la verdadera y es la vida. Amén. ¿Por qué, mi gente? ¿Por qué permanecer así? ¿Por qué no seguir creciendo en la palabra de Dios? Él es el Espíritu Santo. Él te enseñará todo y te ayudará a recordar todo lo que te he dicho. Hablamos del Espíritu Santo. Él que me ama, vivir siempre según sus mandamientos. Te animo a pasar más y más tiempo, mi gente, con Dios. Leyendo la Biblia, haciendo oraciones por la noche, por el día, todo el momento que podemos, porque Él está ahí, mi gente. El Espíritu Santo de Dios no quiere nada más que compartir su conocimiento de Dios contigo. Dios se dejará encontrar a través de ti, porque Él te ama. Vamos a terminar con Juan capítulo 14, versículo 26. Ahí dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, vendrá en mi nombre, porque el Padre lo enviará. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Y aquí terminamos con la palabra. No tenemos que tratar de saber todo, mi gente. Dejemos que el Espíritu Santo haga su trabajo.
A veces estamos estudiando mucho para tratar de ser lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Pero a veces, mi gente, olvidamos que Jesucristo ha dicho que su Padre enviará el Espíritu Santo para recordar todo lo que le he dicho. Y olvidamos muchas veces que no tenemos que hacer tanto esfuerzo para saber todo de la cabeza y para poder hablar. No, mi gente, tenemos que recordar que cuando tenemos el pensamiento que no sabemos todo, entonces tenemos que dejar que el Espíritu Santo viene en acto. Muchas gracias, mi gente. Muchas gracias por estar ahí escuchando. Una bendición para cada uno de ustedes. Una bendición para su casa y su familia. Gracias. Potestades, soy un soldado de testimonio, hoyos, serpientes y ato demonios. En el nombre de Cristo soy soldado del Padre del Hijo. Soy un soldado de su Santo Espíritu. Tú eres soldado, soy soldado de voz y trompeta. Aleluya, soldado de guerra. ¿Cómo? Hey, soy un soldado, amén, hombre de milicia, amén, con la coraza, amén, de su justicia, amén. Soy un soldado, amén, soy un ungido, amén, rompo ataduras, amén, del enemigo. En el nombre de Cristo soy soldado del Padre del Hijo. Soy un soldado de su Santo Espíritu. Y tú eres soldado, soy soldado de voz y trompeta. Aleluya, soldado de guerra. ¿Cómo? Tú eres soldado, soy soldado del Padre del Hijo. Ya lo ves, muy bien armado y protegido. Soy soldado de su Santo Espíritu. Otra vez, soy soldado, traigo mi espada de doble filo. Soy soldado del Padre del Hijo. Pero te digo que yo soy soldado, su palabra traigo conmigo. Soy soldado de su Santo Espíritu.
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo... Gracias al hermano Gerald Dovale por la tremenda mensaje de esta noche. Y la próxima canción la vamos a dedicar con deseo de una buena semana y una semana de victorias. Y de bendiciones para Gerald Dovale y su familia, para Shudeska, Shudreile, Judrek, Bentley. Y la vamos a dedicar también a Antonio y Adriana Herrera, Etlin La Cruz, Iván Félida, Angelo y Naika Santiago. Especialmente para ustedes tengo esta canción. Resuena, la victoria tenemos ya, el poder de su voz derrota, Él lucha por mí. No hay arma que nos destruya, nuestro escudo es el Shaddai, vencedores somos en Cristo, en Adonai. Aunque los muros destruyan, que peligro nos aceche, el sol
justicia es. Adonai Jireh, mi proveedor, El Shaddai. Cuando el grito de Dios resuena, la victoria tenemos ya. El poder de su voz derrota, Él luchó por mí. No hay arma que nos destruya, nuestro escudo es el Shaddai. Vencedores somos en Cristo, en Adonai. Aunque los muros destruyan y el peligro nos aceche, el sonido de su poderosa voz sobresombra en todo nombre. Yeshua HaMashiach, el tipo poderoso Dios, Jehová Nissi nuestro estandarte, mi salvación la roca, el Mesías justicia es. Adonai Jireh, mi proveedor, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. ¡Hey! Y las naciones lo alaban, de Israel mira, amén. Y todos cantan aleluya, e Israel dirá amén. Y las naciones lo alaban, de Israel dirá amén. Y todos cantan aleluya, e Israel dirá amén. Adonai, Elohei Israel, Adonai, santo es el Señor. Santo es el Aleluya, gloria al Señor. Una feliz semana, una bendecida semana para nuestra hermana de Den Bosch, Amarelis de Hasset, y también para Bernadette Damasco, la familia Ursulita y la familia Pertonella y Irving Stradel. Una tremenda semana de victorias. Y la próxima canción, tienen que escuchar la letra. La letra dice todo. Vamos por un rompimiento. La expectativa viene cuando hacemos lo correcto ante Dios. Levanta tu mano y vamos a declarar esta noche nuestra fe de que algo bueno viene. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Cántaselo. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. No por venir, revela soy. Tu voz está sobrepasando mi razón. Mi fe viene de Dios en la eternidad, lanzándome hacia lo sobrenatural. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Estamos esperando lo inesperado de Dios en esta noche. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú
alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba, papá. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba, papá. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba, papá. Cuando yo cantaba el mundo, no sentía lo que hoy siento. Cuando yo cantaba el mundo, no sentía lo que hoy siento. Es que yo llevo aquí un gozo, hay muy dentro de mi pecho. Es que yo llevo aquí un gozo, hay muy dentro de mi pecho. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba, papá. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba, papá. Yo le canto con amor a mi Cristo, mi Señor. Yo le canto con amor a mi Cristo, mi Señor. Que murió por ti, por mí, y del pecado nos salvó. Que murió por ti, por mí, y del pecado nos salvó. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba, papá. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba, papá. Gloria a Dios. Pon tu mirada en Jesucristo, el único que te puede salvar. Jesucristo me salvó de ese mundo en que vivía. Jesucristo me salvó de ese mundo en que vivía. Porque tengo vida eterna y gozo nuevo en mi vida. Porque tengo vida eterna y gozo nuevo en mi vida. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba, papá. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba, papá. El que no conoce a Cristo siempre vive en las tinieblas. El que no conoce a Cristo siempre vive en las tinieblas. Y los que los conocemos viviremos vida eterna. Y los que los conocemos viviremos vida eterna. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba, papá. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba, papá. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Todo el mundo. Jesucristo, Jesucristo, todo el mundo. Jesucristo, yo estoy aquí. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba, papá. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba, papá. La palabra dice ir y llevar el evangelio por todo el mundo. Oye, di que yo soy Esteban. Jesucristo, Jesucristo, ese es el que vale. Pero con fuerza. Con su muerte él pagó la deuda de mi pecado. Con su muerte él pagó la deuda de mi pecado. Y por fe acepto yo el perdón que él me ha dado. Y por fe acepto yo el perdón que él me ha dado. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba, papá. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba, papá. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba, papá. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba, papá. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando... Sí, tremenda canción. Y comprendí que los vecinos en Demboz estaban reclamando por la música. Si tienes su Biblia, le quiero invitar para ir al libro de Amos.
el libro de Amos. Y esta noche le quiero traer unos versículos del libro de Amos. Amos, el capítulo 5. Y voy a leer el versículo. Pero tengo lentes, pero no puedo ver. El versículo 4, 5 y 6. Amos capítulo 5, versículo 4, 5 y 6. En el libro de Amos, capítulo 5, versículo 4, la Biblia nos dice, por medio de la profeta Amos, el Señor le dice al pueblo de Israel, acudan a mí y yo protegeré sus vidas. Acudan a mí y yo protegeré sus vidas. Esta promesa, Dios lo hace al pueblo de Israel, pero Dios lo hace también para ti esta noche. Dios te dice, si te acudes a mí, yo voy a proteger tu vida. Te voy a salvar, te voy a proteger, te voy a dar una nueva vida, una vida eterna. Te voy a poner a caminar en la luz y no caminarás nunca más en la oscuridad. Pero en el siguiente versículo, el versículo 5, la Biblia nos dice, no confíen en los ídolos de Betel, Gilgal o Berseba, pues la gente de Gilgal será llevada al exilio y a los de Betel les sobrevivirá una desgracia. Y seguramente, en el versículo 6, Jehová nos dice por medio de la profeta, acudan al Señor y Él protegerá sus vidas. Si no lo hacen, Él vendrá sobre Israel como fuego y lo consumirá, y ninguno de los ídolos de Betel en los que ustedes tanto confían podrá apagar este fuego. Lo que Dios está diciendo esta noche a ti es, puedes acudir a Él y Él te protegerá. Pero habrá gente que va a decir que lo mismo podrás conseguir por otros medios, por otros dioses, por otros ídolos. Pero Dios nos dice, y lo confirma aquí otra vez, que no hay otro Dios. Él es el único Dios, el Dios verdadero, el Dios soberano, el Dios de los ejércitos celestiales. Y Él es el Dios que envió a su Hijo, su único Hijo, Cristo Jesús. Cristo Jesús, la palabra, la luz, el Rey, que bajó de su trono celestial y se convirtió en gente humano como tú y yo, y tomó nuestros pecados sobre sí. Y Cristo Jesús fue a la cruz tomando tu lugar, tomando mi lugar en la cruz. Jesús es el Cordero, el inocente, quien sacrificó su propia vida para salvar a ti y a mí. Y esta noche Dios nos dice, acuda a mí y yo te protegeré. Y para llegar a Dios, no hay otro camino que no es por medio de su Hijo Cristo Jesús. Si alguien te dice esta noche, puedes llegar a Dios por un otro camino que no es por medio de Cristo Jesús, esa persona te está trayendo un evangelio que no es la verdadera evangelio.
Porque no hay otro camino por acudirse a Dios que no es por medio del Hijo, porque el Hijo es el camino, la verdad, la puerta para llegar a Dios. No puedes confiar en los ídolos de Betel, de Gilgal o Beerseba, como dice nuestro texto de esta noche. Porque la gente de Gilgal será llevada al exilio y los de Betel los sobrevendrá una gran desgracia. Así dice el Señor. Y más aún, si nosotros no acudimos a Dios por medio del Hijo y vamos a tomar un otro camino, vamos a caer en una desgracia. Porque así dice nuestro texto de esta noche: ninguno de los ídolos de Betel y los que ustedes tanto confían podrá apagar ese fuego, el fuego que va a venir sobre Israel, que va a venir sobre este mundo, que va a venir sobre tu vida y mi vida. Y esta noche Cristo Jesús vive, Él no está muerto. Si alguien te dice que Cristo Jesús está muerto, es una mentira del enemigo, porque Cristo vive. Él murió a la cruz, pero resucitó el tercer día, y Cristo ahora está vivo. Y Cristo va a volver muy pronto. Nosotros no sabemos cuándo, pero una aseguranza que Dios nos da es que Cristo va a volver. La pregunta esta noche es: ¿qué vas a hacer tú? Esta noche has escuchado la música, la prédica del siervo de Dios, Geraldo Valle. Quizás esta noche tú abriste tu corazón y Dios habló contigo. Dios tocó tu corazón. Y esta noche estás arrepentido por tu falta de fe, por tu desobediencia, por los pecados en tu vida. Pero Dios dice, Él te puede salvar. Él te quiere perdonar. Lo que tienes que hacer, tienes que acudir a Él, porque Él te protegerá tu vida. Y esta noche tú eres esta persona que quiere acudir a Dios por medio de su Hijo Cristo Jesús. Ora conmigo la siguiente oración. Solo tienes que repetir mis palabras. Solo tienes que decir: Señor Jesús, estoy arrepentido en el corazón y te pido tu misericordia. Te pido perdón porque reconozco esta noche que soy un pecador. Reconozco que te he desobedecido. Y te pido, Señor Jesús, que vengas en mi vida y en mi corazón, que me laves con tu sangre preciosa. Dame un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Cámbiame, transfórmame en una nueva creación. Y desde este momento, desde ahora, reconozco tu señorío, reconozco tu majestad y te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si has orado conmigo, te invito para que tomes contacto con nosotros. Mi hermano Geraldo Valle, mi hermano Antonio Herrera,
mi hermano Cedric, yo mismo. Nosotros estamos aquí listos para darte información y guiarte y caminar contigo, junto contigo. No vas solo por el camino. Nosotros caminaremos contigo. Señor, te agradezco por los corazones que hayas tocado esta noche. Te agradezco también por las almas que hoy, esta noche, fueron salvadas. Amén y amén y amén. En un abrir y cerrar de ojos, como trompeta de jazz en solo, nadie sabrá hora ni día, como ladrón en noche fría, así será. Y una nube negra que yo lo sé, que tú vas a ver, que tú serás, Cristo ya viene, que yo lo sé, que tú verás, que mi Cristo ya viene. Ven a buscar los que le aman, ven a cumplir con su palabra, a consolar toda lágrima, testigo fiel, dame mi gracia, y así será. Y una nube le echará, que yo no sé, que tú vas a ver, que tú serás, que mi Cristo ya viene, que yo no sé, que tú verás, que mi Cristo ya viene. Mira que viene. Cristo ya viene. Praise, praise, yo sé que viene. Praise, praise, Cristo ya viene. Y así será. Y una nube le dejará, que yo lo sé, tú vas a ver, que tú serás, tu Cristo ya viene, que yo lo sé, que tú verás, que mi Cristo ya viene. Mira que viene. Cristo ya viene. Cristo ya viene. Cristo ya viene. Cristo ya viene, es una seguridad que tenemos. Cristo ya viene. Y vamos por los últimos minutos de la transmisión de hoy. Les quiero agradecer muchísimo, con mucho cariño. Gracias por sintonizarnos cada semana de nuevo. Mañana mi hermano Sergio Solellana continuará con las transmisiones en Papiamento a las 11 de la mañana, horario local, aquí en Holanda, en Latinoamérica, y el Caribe son las 6 de la mañana. La transmisión en Papiamento comienza un día nuevo con el Señor, lo que concierne una nueva semana con el Señor. La próxima semana estaremos de nuevo con ustedes por ese radio emisora, si Dios permite, y muy pronto, este mes, en noviembre, vamos a comenzar también con un nuevo programa de entrevistas que tiene como título La Palabra. Y la vamos a hacer conjunto con dos otros hermanos, Isaac y
y Armando Rincón. Lo vamos a hacer conjuntamente. Gracias por sintonizarnos. Que Dios le bendiga. Una buena semana. Una semana de victorias. Y hasta la próxima semana. Chao, chao, chao. Y vamos a terminar rápidamente con esta canción. Oye, unidos, Unción y David y Abraham. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Porque hay cadenas que romper, hay victoria que obtener. Cada día y cada hora dame fe. Porque hay victoria que obtener, hay cadenas que romper. Cada día y cada hora dame fe. Oye, y unida con nosotros, Lauri Colón. Como las aguas del río cuando llegan a la mar, como las aguas del río cuando llegan a la mar. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón, así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Ahora sí libre soy, ahora sí salva soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora sí libre soy, ahora sí salva soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Y como Dios nos quiere, con unción tropical, unidos. Satúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. No me confunda. El rubio de Galilea va pasando ya. Mira dónde va. El rubio de Galilea va. Mira dónde va. Por ahí pasó. Y déjalo que te toque. Déjalo que te toque. Déjalo que te toque y recibe tu bendición. Déjalo que te toque, sí. Déjalo que te toque. Déjalo que te toque y recibe tu bendición. Jan Raymond. Río de agua viva siento correr por mi ser, en la presencia del Santo Micael. Río de agua viva siento correr por mi ser, en la presencia del Santo Micael. Y Él está aquí, y Él está aquí, y Él está aquí, el Santo Micael. Y Él está aquí, y Él está aquí, y Él está aquí, el Santo Micael. Este es Javi y Jai Samuel, unidos como unción. Que el eterno enamorado también está aquí. Dice: hey, 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 déjalo caer. El Espíritu de Dios se quiere mover aquí. Oh, hey, 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 déjalo caer. El Espíritu de Dios se quiere mover aquí. Y esta obra es de Dios, nadie lo podrá impedir. Y si los demonios chillan, se tienen que ir. Esta obra es de Dios, nadie lo podrá impedir. Y si los demonios chillan, oye, se tienen que ir. Afuera, se tienen que ir. Y los mentirosos, y los que calumnian, los que no perdonan, se tienen que ir. Y vete, vete de aquí, se tienen que ir. ¿Qué sientes, Elvis? Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que Dios me da. Siento gozo, siento paz. Dentro de mí
iglesia se va, la iglesia se va, la iglesia se va. Rafael Morales, la iglesia se va, la iglesia se va. Te dije que nos vamos, que nos vamos, que nos vamos. Díselo a Luis, dándole palo a Satanás, porque derrotado está. y la victoria es de papá. Bueno, y porque él venció, nosotros también venceremos. Disfruta la En victoria. el nombre de Jesús, pero échalo La fuera. hipocresía, échala fuera. La crítica, échala fuera. Los envidiosos pa' afuera. En el nombre de Jesús.